Gracias por estos momentos. Estar en tu presencia, Señor, no lo cambiamos por nada. Porque en tu presencia hay gozo, hay alegría y paz, hay bendición. Y por eso queremos seguir en tu presencia. Sigue con nosotros, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 15 de Génesis. Del 1 al 6 dice, de manera alternada, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ambos un hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira, que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. No convino la palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Señor, una vez más creemos en tu palabra. Y por eso, Señor, anhelamos ser bendecidos con tu palabra. Que tu Santo Espíritu, Señor, suministre esta bendición. Escrito está, Señor, que tu palabra es lámpara a nuestros pies, que nos ilumina, que nos dirige, para que ya no andemos palpando en la oscuridad, para que se disipen las dudas por medio de tu palabra, porque es lumbrera nuestro camino. Es ese faro de gracia, ese faro de luz que nos conduce hacia la vida eterna. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuál fue? Génesis 15, del 1 al 6. Este varón llamado Abraham apenas terminó una guerra y tiene un encuentro con Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo. Obtiene un botín que también lo rechaza. El rey de Sodoma le dice: toma el botín. Pero Abraham no lo aceptó. Ya explicamos por qué. Y entonces también las bendiciones no cesan para Abraham. Después de esta guerra, después de aquella tentación de superar la tentación en la cual el rey de Sodoma le proponía aceptar el botín, ahora tiene una visión de Dios. Y aquí vemos que Dios está honrando todavía a Abraham. No cesan las bendiciones para este varón. Y le dice el Señor: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Ahora sí que este varón iba de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Logra una victoria y ahora todavía Dios le reafirma que lo va a bendecir más todavía. Este ejemplo de Abraham es un aliciente para los cristianos hoy en día, para darnos cuenta de que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos.
No debemos estar inmersos en los afanes de este mundo, sino llenándonos de la presencia de Dios. No cesaron las bendiciones, es lo que llama la atención en este varón. Entonces, aquí se confirma también la determinación de Abraham de no aceptar el rescate del rey de Sodoma, porque él sabía que en Cristo tenía todo. Le dice el Señor, y tu galardón será sobremanera grande. Qué bien hizo Abraham en no echar lazos con el mundo. Qué bien hizo Abraham en no comprometerse con el rey de Sodoma. Porque él sabía y se estaba reservando para esto precisamente. Es necesario que los hijos de Dios aprendamos esta lección. Ni las riquezas ni la protección de Sodoma aceptó Abraham, porque él sabía que Dios aquí le estaba esperando. Le dijo, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Lo que rechazó del mundo ahora lo está recibiendo de Dios. La protección y las riquezas, las bendiciones. Y la tentación que también superó fue un paso más hacia la obediencia, hacia la santidad que Dios demanda. Pero también nos damos cuenta que Abraham era un hombre espiritual, dentro de lo que cabe, porque también tuvo muchos errores. Pero dentro de lo que cabe, él era un hombre espiritual. Y entonces cuando entra en ese diálogo con el Señor, le dice a Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Podemos pensar, pues ya que pedía Abraham, ya era rico. ¿Qué más podía pensar? ¿Qué más podía pedir? Ya no estaba afanoso por nada. Pero aquí él manifiesta una desilusión, una preocupación. ¿Qué me darás, Señor? Si de todo lo que me has dado ya no tengo a quién heredar. Esta expresión parece muy sencilla, pero acabo de decir que Abraham no era un hombre conformista, porque cuando él hace esa pregunta, ¿qué me darás si no tengo a quién heredar? Dijo Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Abraham está pensando en algo más que lo terrenal. Está pensando en una descendencia. Y en esa descendencia, él está pensando en la iglesia de Cristo. Porque de ahí viene, de Abraham y de Sara. Él está pensando en que de él va a venir un descendiente llamado Cristo. Sobre Isaac se iban a sentar las bases que ya estaban sobre Abraham. Entonces por eso podemos pensar que Abraham era un hombre espiritual, porque estaba pensando en toda la descendencia. No era conformista. Y esta riqueza que Abraham obtiene, pues era una bendición de Dios. Ya dijimos que rechazó las propuestas del rey de Sodoma. Y Abraham, para ser rico, no necesitó echar lazos con el mundo, no necesitó
la falsa religión, no necesitó asociarse con nadie. Para ser rico no necesitó pedir prestado tampoco. No necesitó eso. Necesitó la fe en Dios, su fidelidad. Estos temas del Antiguo Testamento, estos personajes, estos héroes de la fe es lo que me gusta. De que no había bancos para pedir prestado y eran ricos. Testimonios claros de una fe genuina hacia el Señor. ¿Cómo lo hizo riquísimo? Por su obra y gracia al Señor, a Abraham. Tampoco necesitó hacer fraudes, no defraudó a nadie. Dios lo bendijo. Como el caso de otros héroes de la fe, pero todavía nos falta tiempo para estudiarlos a todos. Así que la riqueza que Dios le había dado era directamente de Dios. Pero como ya era un hombre rico, entonces él ya no pidió nada material. Cuando ha habido bodas en los reyes terrenales, siempre entre reyes, entre reinos se mandan regalos. ¿Y qué se puede regalar a alguien que ya tiene todo? Cuando se casaron unos reyes, no recuerdo quiénes, les regalaron un par de mulas. Pues quién sabe qué significaría eso, pero no les regalan cosas que no necesitan. Quizás sea por distinción, por lo que sea, pero un par de mulas nos parezca ridículo, pero entre ellos es una tradición. ¿Qué regalar a alguien que ya tiene todo? Abraham pensó que tenía todo, pero le faltaba lo espiritual, pensar en Dios. Ojalá y este sentir estuviera en todos los cristianos. Abraham estaba buscando la descendencia, por eso dice, no tengo descendiente, no tengo quien heredar. Y él está buscando la descendencia a través de Cristo. Y entonces, aquí empieza el diálogo con Dios, y donde Dios le da a conocer el pacto de gracia. Y le dice, luego vino la palabra de Jehová, diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Aquí está el pacto de gracia revelado por Dios a Abraham. El creyente debe estar pensando como Abraham. Solo que puede ser que haya alguna diferencia, porque hay creyentes que ya tienen todas las necesidades solventadas y hay quienes las a medias y otros no. Hay de todo en la viña del Señor. Pero aquí lo que nos debe interesar es el sentir de Abraham, que consiste en buscar lo espiritual, se tenga o no se tenga lo terrenal, o se tenga a medias. En esto se supo que Abraham, tener o no tener todo, él buscaba lo eterno. Así debemos aprender nosotros. Tener o no tener las necesidades básicas solventadas en Cristo, así debemos aprender, pero debemos de estar acorde a la visión de Dios. Y la visión de Dios es que primero debe ser glorificado su nombre. Es un error en el creyente pensar siempre en Él, después en Él y siempre en Él y después en Él.
siempre estar con sus necesidades, ignorando o menospreciando que primero es el Señor. En estos últimos tiempos existe una conducta generalizada en los creyentes que solo buscan lo suyo propio, no buscan establecer el reino de Dios. Solo gratificar las necesidades básicas, comida, vestido, techo, ignorando que el propósito principal de Dios es establecer su reino. Todo lo demás vendrá por añadidura, dijo el Señor. Está escrito, Mateo 6:33, conocida la cita. Pero el hecho de que nosotros estemos afanados en buscar solamente lo material o terrenal, eso habla de los últimos tiempos, porque en los tiempos de Noé y de Lot, dice la Escritura, que el Señor vendrá cuando la humanidad esté como en los tiempos de Lot. Tiene mucho significado esto. Los tiempos de Lot dice que todos estaban gratificando sus necesidades básicas, comida, vestido, techo, entre otras. En los tiempos de Lot comían, bebían, compraban, se casaban, se daban en casamiento, cada quien ocupado solamente en lo terrenal. Nadie pensaba en lo espiritual, nadie pensaba, fíjense qué sencillo, nadie pensaba en su salvación. Únicamente gratificar sus deseos naturales, comer, dormir, pasear, divertirse, desestresarse. ¿Y dónde quedó la salvación? ¿Por qué no hablar de la salvación? Si el apóstol Pablo dijo, ocúpense de su salvación con temor y temblor. ¿Y por qué lo dice que con temor y temblor? Porque no lo tienen ganado todavía, porque no lo han logrado nada para hacerlo. Como decíamos en otra ocasión, no estás lejos del reino de Dios, pero no has llegado. Entonces, el estar afanados, tratando de solventar las necesidades básicas, eso ocasiona una indiferencia hacia la salvación de nuestras almas. Estamos tan afanados que ya ni nos interesa si somos salvos o no, o estamos demasiado confiados que decir, pues sí, yo soy salvo y ya una vez hice mi declaración de fe y ya recibí a Cristo en mi corazón hace 20, 15, 20 años y ya. No, es que también la Escritura nos enseña que se crece para salvación. Lo escribió el apóstol Pablo. Hay que crecer para salvación. No es que hiciste la declaración de fe y ya a ver qué otro versículo se te pega y de lo que oyes. No. Tienes que crecer para salvación. El hecho de que hay un afán generalizado por lo material, por cubrir las necesidades básicas, pues habla de un conformismo, no buscar lo eterno. Una indiferencia terrible acerca de la salvación del alma. Es bueno estar sanos, es bueno estar prosperados, es bueno ser exitosos y en general ser bendecidos. Eso es bueno, no estamos reñidos con ello. Pero cuando no se tienen estas cosas, que no sea un pretexto, que no se convierta en un pretexto para extraviarse de lo principal, que es la salvación de nuestras almas. Así estaban en los tiempos de Lot y de Noé. Cada quien solamente conformados a comer, dormir, pasearse, divertirse, distraerse en algo, cumplir con algún trabajo, con algo, y ya, la salvación, quién sabe dónde quedaría. Indiferentes. Qué importante es que pongamos atención a esto. No estamos lejos del reino de Dios, no estamos lejos de alcanzar la salvación, pero todavía no llegamos. Entonces el hecho de no tener solventadas todas las necesidades, que no se convierta en ese pretexto para extraviarse del eterno o para rebelarse. Y también es necesario reconocer que las bendiciones no alcanzadas
Es el resultado de la desobediencia, no es por otra cosa. Dios es perfecto, acordémonos. Y como lo dicen los evangelios, es mejor entrar a la gloria así te falte cualquier miembro del cuerpo físico, o aunque te falte cualquier otra necesidad, aunque te falte cualquier otra cosa, aunque sea cualquier otra necesidad, pero salvado del castigo eterno. No importa que vayamos incompletos, sin un brazo, sin un ojo, sin un pie, pero en la gloria. Lo habla de alguna manera metafórica y quizás literal, pero lo que Dios dice, que no te afanes, si algo te falta, que no te distraiga. Y eso fue lo que pasó en los tiempos de Noé y de Lot. Ya hay más que decir, pero vamos parte por parte. Así que se perdió el interés por la salvación. Todo el mundo, ya somos salvos, no oramos, somos salvos, no leemos, somos salvos, no evangelizamos, somos salvos. Esa convicción, esa creencia está en los cristianos. No hacemos nada por establecer el reino de Dios, pero somos salvos. Y seguimos haciendo maldades, pero somos salvos. Oye, ¿de dónde sacan eso? ¿Por qué? Si Dios nos llamó a santidad. Es mejor entrar a la gloria, aunque sean incompletos, pero salvados del castigo eterno. Vivir con indiferencia a lo eterno significa que hay poco interés por preservar lo más valioso, que es la salvación. Cambiar lo poco por lo mucho, lo perecedero por lo eterno, lo corruptible por lo incorruptible. Esa es la actitud que hoy impera en los cristianos, afanados por lo terrenal. Y es una lástima que haya este tipo de actitud, sabiendo que queda poco tiempo, sabiendo tantas señales, y a pesar de tantas advertencias, todavía el creyente sigue en esas actitudes, neciando, rebelándose, indiferente. Como en los días de Lot y de Noé, a pesar de las advertencias, seguían en lo mismo. Y a pesar de los anuncios, seguían en lo mismo. Y a pesar de tratar de convencerlos de arrepentirse de sus pecados, seguían en lo mismo, en su indiferencia. ¡Qué dureza de corazón! ¿Estamos en los tiempos de Noé? ¿En los tiempos de Lot? No hay quien haga caso de la salvación de la eternidad. Por eso se le llama conformismo, porque nada más hasta donde el vientre ya no pide de comer, hasta ahí estamos conformes. Hasta donde ya descansamos y dormimos, hasta ahí estamos conformes. Hasta que ya tenemos la apariencia ante los hombres, pero ante Dios, ¿qué apariencia tenemos? Cuidando la apariencia de los hombres y descuidando la apariencia hacia Dios. Estos son los días de Noé. Otro fenómeno generalizado en el creyente es destacar a través de los medios necesarios, sean buenos o malos. Tratar de destacar, caiga quien caiga, y sin importar que los métodos sean bajo los principios divinos o no. El asunto es destacar. Como hay mucha competencia y hay mucho de todo, mucha influencia de todo, y tratamos de destacar de alguna manera. Estamos hablando del interior de la iglesia de Cristo, no del exterior. Lo de afuera es otro tema, pero el interior. Las señales del exterior son un tema, pero preocupantes para mí son las del interior. El amor de muchos se enfriará. ¿Cómo lo vas a corregir? Las señales del exterior tampoco las vas a detener. Pero lo que sí podemos corregir es lo del interior. Divisiones, pleitos. Eso es lo que hay que corregir.
y en lugar de amor hay odio, eso es lo que hay que corregir. Entonces, debido a esto, cada quien trata de destacar. De una o de otra manera. Hay muchas maneras, pero vamos a tratar una nada más. Cuando el creyente está afanado en destacar, como lo acabo de decir, caiga quien caiga, si los métodos son bíblicos o no, pero se trata de destacar. Esto de alguna manera ha ocasionado también desviar la atención de ocuparse de la salvación. Cierto es como lo dice Proverbios, el alma sin ciencia no es buena. El alma sin ciencia no es buena. ¿Qué nos está diciendo el rey Salomón aquí? Que necesitamos estudiar la palabra de Dios y necesitamos estudiar todo lo que sea necesario. El alma sin ciencia no es buena. Hablar por hablar no conviene. Las vanas palabras traen pobreza. Todo esto lo escribió el rey Salomón. Y no podemos estar hablando como merolicos, tonterías y más tonterías. Cosas sin sentido, vana palabrería, como dijo el apóstol Pablo, tampoco. Porque eso nos va a traer problemas. Pero en ocasiones el creyente pretende destacar por medio del conocimiento, sentirse el más sabio de todos. Cuando esto sucede, pierde la cordura y pierde el piso con algo de conocimiento que adquiere. Digo algo porque nunca va a ser suficiente aprender. Podemos aprender todo lo que queramos, pero siempre va a ser insuficiente. Y más en estos tiempos que cada día salen más cosas que tenemos que aprender. Y entonces cuando un creyente se esmera tanto en destacar por medio del conocimiento, porque es algo que menciona mucho la Biblia, sobre todo el apóstol Pablo, ha perdido el piso y también se ha olvidado de buscar su salvación, de conservarla. Está más esmerado en conocer todo que en santificarse, que en obedecer. El alma sin ciencia no es buena, pero también el apóstol Pablo escribió unas cosas hermosísimas, importantes. No olvidemos que dijo también el apóstol Pablo, nuestra competencia proviene de Dios. Nuestra competencia proviene de Dios, no de los hombres. Así que si queremos destacar, vamos a hacerlo con las armas del Señor, con el conocimiento y las armas de Dios. Así que alguien que no es espiritual pretende destacar acumulando mucho conocimiento, pierde el piso, ignora que su competencia proviene de Dios, humilla a los demás. Pero recordemos lo que dice el apóstol Pablo, el conocimiento por sí solo envanece, pero el amor edifica. La letra mata, mas el espíritu vivifica. Todas las cosas son lícitas, pero no todo conviene. Todo es lícito, pero no todo edifica. Podemos estar hablando muchas cosas, pero si no edifican, de nada sirve. Podemos estar diciendo largos discursos, pero si no van a resolver las necesidades de la iglesia de Cristo, tampoco conviene. 2 Corintios 3:6, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Primero Corintios 10:23, todo es lícito, pero no todo conviene. Todo es lícito, pero no todo edifica. 1 Corintios 8:1, el conocimiento envanece, pero el amor edifica.
El conocimiento sin amor echa a perder al creyente, al portador del conocimiento. Lo hace perder el piso. También dijo el apóstol Pablo, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno se cree sabio, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Qué maravilla es la palabra de Dios cuando podemos saborear sus enseñanzas. Cuando tratamos de vivirla. No solamente para perder el interés de la salvación, no solamente para ufanarnos, sino para procurar nuestra salvación con temor y temblor. Es 1 Corintios 3:18, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Esta es una conducta muy común en los cristianos, querer destacar por medio del conocimiento, pero que ese conocimiento vaya acompañado de humildad, de santidad, de obediencia, para no caer en soberbia, para no hacer daño al cuerpo de Cristo. Todo es lícito, pero no todo conviene. Y el apóstol Pablo también dice, si yo tuviese todo el conocimiento, toda la ciencia y toda la fe y no tengo amor, de nada me sirve, nada valgo, nada soy, no hay quien dé $1, 3 pesos por mí, nadie. No tiene valor la persona que no tiene amor. Así se sepa toda la Biblia, el derecho y el revés, y así haga lo que haga. Y así dijo el apóstol Pablo, así de mi cuerpo para ser quemado, de nada sirve si no tengo amor. Qué importante es ocuparnos de lo eterno. Y el apóstol Pablo, siendo el más grande de los apóstoles, se esmeraba en su salvación. Y él dijo, no sea que siendo heraldo del evangelio, me quede sin alcanzar la gloria eterna. Tengo que esmerarme, siendo el apóstol Pablo. Cuando se busca lo eterno, cesan los afanes por lo material. Cesan las contiendas, cesan las envidias, cesa la soberbia, porque se es espiritual. Pero cuando se buscan las cosas de Dios solamente por ufanarnos, por destacar sobre los demás, eso trae muchos problemas. Y luego no se alcanzan las bendiciones. Cuando se busca el eterno, cesan los afanes, cesa la preocupación, cesa la ociosidad, cesan las conductas de indiferencia a lo eterno. Pero estas conductas de indiferencia a lo eterno reflejan la inmadurez en el creyente. Si en este tiempo de manera generalizada la Iglesia de Cristo ha perdido el interés de crecer para salvación, de preservar la salvación, si anda afanado en todo lo material, eso es un claro indicativo de que es una iglesia inmadura. Es un creyente inmaduro. Y al estar inmadura la iglesia de Cristo, quiere decir que no está preparada aún todavía para recibir al Señor. Así de sencillo. No pensemos pues que porque sabemos la Biblia, ya la leímos 2, 3, 4, 20 veces, ya podemos ufanarnos. No. Hasta se pierde el piso cuando no lo hacemos con el amor que Dios demanda.
se pierde la humildad. Abraham no perdió el piso. Abraham no perdió la visión de Dios. Él, por todo lo material que tenía, todas sus necesidades solventadas y hasta por generaciones, nunca perdió el piso. Dijo: Señor, yo quiero lo espiritual. En eso estriba el creyente humilde, el creyente genuino de Dios. Todo aquel que ha venido humildemente ante Dios está pensando en lo espiritual, en lo eterno. Puesto que Dios ya ha prometido que todo viene por añadidura. Con tu esfuerzo normal, sin afanes, con eso Dios te va a bendecir. El creyente maduro es aquel que se ocupa de su salvación con temor y temblor, que la cuida, que cuida su testimonio, que cuida su comunión con Dios, que cuida su comunión con el cuerpo de Cristo, porque eso es parte de su obediencia. El creyente maduro es aquel que se ocupa de lo espiritual. Pero si andamos pensando solamente en lo terrenal, todavía es una inmadurez que necesitamos un proceso muy largo. Por eso dice el apóstol Juan: la venida del Señor está tan cerca que el que es inmundo siga siendo inmundo todavía. Pero el que es santo, santifíquese todavía. ¿Pero por qué dice esto? Porque es un proceso. En tantos años no hemos logrado percibir que andamos buscando lo terrenal en lugar de lo espiritual. Dice: pues así los va a encontrar el Señor. Ese proceso no van a lograr pasarlo, aprobarlo. Entonces sigan siendo inmundos, porque pues así los va a encontrar el Señor. Y el que es santo, pues perfecciónese, santifíquese, de manera que el Señor lo encuentre haciendo así. Dios puede cambiar los corazones en un instante, como lo hizo el día que nos convertimos. Pero que no llegue a nosotros el conformismo a tal grado de que ya no tenemos interés por nuestra salvación. ¿Quién iba a decir que la iglesia de Cristo, que se supone que está esperando ya al Señor y madura, se le esté hablando de salvación? ¿Quién iba a imaginar esto? Pero cuando hablamos, hacemos referencia a los tiempos de Noé y de Lot, que son en un tiempo como ese, en una conducta como ese, en eso aparecerá el Señor. Quiere decir que la iglesia de Cristo también está necesitando urgentemente que se le recuerde que se aplique o se dedique a buscar, a preservar su salvación con temor y temblor. No estamos lejos del reino de Dios, pero no lo hemos logrado. El creyente pues maduro es aquel que se ocupa de su salvación con temor y temblor, sin afanarse por sus necesidades básicas, porque vive por fe, sabiendo que en Cristo tiene todo sustentado. El tiempo es corto, dijo el apóstol Pablo. Los que tienen esposa vivan como si no la tuviesen. No sé por qué dijo esto. Y los que lloran como si no llorasen. No sé por qué dijo eso. Algún día lo vamos a entender. El que tiene esposa como si no la tuviese. 1 Corintios 7, del 29 al 31. Quiero que todos estén sin congoja, dijo el Señor. Antes de que venga Cristo, que estén sin congoja, que estén felices, contentos, esperando al Señor. No estén acongojados, no estén preocupados si tienen, si no tienen, si esto y si aquello, si les falta o les sobra. Ustedes no estén acongojados, estén felices porque viene el Señor. Eso dijo el apóstol Pablo.
Los que lloran como si no llorasen, los que se alegran como si no se alegrasen, los que compran como si no lo poseyeran, los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo pasa, pero el que cumple la voluntad de Dios permanece para siempre. El apóstol Pablo dice la apariencia de este mundo. ¿Qué significa entonces? Que el creyente busca lograr su mejor apariencia con el mundo, pero se le ha olvidado que la mejor apariencia debe tenerla hacia el Señor. Procura estar bien con todos menos con Dios. Por eso ha descuidado su salvación. Da por hecho que tiene el camino ganado cuando ni se santifica, ni ora, ni lee, ni nada. Nada bueno hace. Y todavía está esperando que el Señor llegue y se lo lleve. Errores. Los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Aquel que tiene todas sus necesidades solventadas, que tampoco se llene de soberbia y pierda el piso y se le olvide su salvación. Porque la apariencia de este mundo pasa. Pero el que cumple la voluntad de Dios permanece para siempre. El creyente maduro es aquel que vive en su primer amor, en santidad, en obediencia a los mandamientos divinos. La salvación no tiene sustitutos. No empecemos a sustituir la salvación por los afanes, por solventar nuestras necesidades básicas y luego ya nos olvidamos de la salvación, de nuestra labor de crecer para salvación. No perdamos el objetivo de Dios. La salvación no tiene sustitutos y solo uno salva: Jesucristo el bendito. Por eso dijo el profeta Jeremías: buscadle mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Buscadle mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. No pierdas de vista tu salvación, Iglesia de Cristo. No pierdas tu salvación. Y en los días de Lot, yo creo que de una vez vamos a ver un poco más de lo que acontecía en los días de Lot. Pues a final de cuentas es un llamado a la corrección. Y es mejor corregirnos con palabras que con azotes. Pues sí, ¿verdad? Yo creo que es mejor corregirnos con palabras que con azotes. Lástima que nos enfrentamos aquí con Proverbios 29. El siervo no se corrige con palabras, porque entiende, mas no hace caso. No se corrige con palabras. Y si no se corrige con palabras, entonces ¿cómo hay que corregirlo? Proverbios 26:3. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para las espaldas del necio. ¿Por qué hablará tan duro la palabra de Dios? Si nosotros tan bonitos que nos vemos. Tan buenos corazones que tenemos. Bueno, de una vez lo vamos a ver. Es poquito. Es poquito nada más lo que nos falta de lo de hoy. Otro aspecto muy importante que
que se trata el mensaje que Dios quiere dar a través de esto, de los tiempos de Noé y de Lot. Vuelvo a repetir, comían, bebían, compraban, se casaban, se daban en casamiento. Todos de pipa y guante por todos lados, a todo dar. En estos tiempos, ¿cómo diríamos? Andan paseando, andan por aquí, andan por allá, y en todos lados, y en la casa de Dios desierta y vacía. Pero hay un aspecto muy importante. Andar en todos lados, menos en la casa de Dios, también Dios está reclamando que se le dedica mucho tiempo a todo, a lo que dice ella, comer, comprar, pasear, a todo, y a 5 minutos de oración, 3 minutos de lectura de la Biblia, y horas chacoteando en el internet, y horas platicando, y horas paseando, y horas allá, y horas allá. Eso es lo que Dios está reclamando ahí. Así estaba la gente, horas por todos lados, y en la casa, oren poquito, porque hay mucha prisa, tenemos que, tanta prisa, y hay horas, dale hasta que se haga noche, sí. Tanta urgencia por salir de la casa de Dios, para ir a inmiscuirse en las cosas de la carne. Horas y horas perdidas allá. Y ándale, hermano, ándale, está haciendo tarde, ya corte el mensaje, ya vayas, ándale. Ya, hermano, ya nos está cansando con tanta palabra, y ya lo sabemos, hombre. Eso. Nunca hay tiempo para Dios, pero para todo lo demás, estamos hasta sobrados. A ver qué más sigue, ¿y ahora dónde vamos? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora de qué platicamos? Pues, bueno, ¿y por qué no orar? Digo, ¿por qué las cosas de Dios no? Esos eran los problemas que había en los tiempos de Lot y de Abraham. Tiempo desperdiciado. Dios está llamando a cuentas por el tiempo en que lo estamos invirtiendo. A eso se refiere también. ¿Tiempo de qué? ¿Invertido en qué? En los placeres de la carne. No sé qué más. O afanados en lo que nos gusta. Así que el Señor, cuando venga, también viene a pedir cuentas de nuestro tiempo. Si el apóstol Pablo le dijo, no seas insensato, redime el tiempo, cuídalo, inviértelo bien, invierte tu vida. Es la mejor inversión. Les dije que era poquito, pero sustancioso. Dios viene a pedir cuentas del tiempo. A ver, ¿cuántos años llevas de cristiano? A ver, tantos años te di. ¿Qué hiciste en todo ese tiempo? A ver, venga, mijo, y tráigame los frutos de ese tiempo. ¿Qué trae mi hijito, mi hijita? ¿Qué trae en sus manos? No, pues más preocupaciones. No, hijo, aquí no quiero preocupación. Esas preocupaciones se quedan allá. Son terrenales. Esa era otra de las debilidades, de los problemas, las actitudes de la gente en los tiempos de Lot y de Noé. Desperdiciando el tiempo. Miren que, ¿por qué no desperdiciamos el dinero? ¿Por qué no salimos a la puerta y sacamos tirando el dinero? Vamos desperdiciándolo como desperdiciamos el tiempo. Y desperdiciamos el tiempo y no nos damos cuenta de lo grave que es desperdiciar el tiempo. No nos damos cuenta. Ni nos interesa. Ni lo valoramos y ni cuenta nos damos que el tiempo también es algo de lo que hay que dar cuentas al Señor. Nuestro tiempo. ¿Qué tal? Hay creyentes que tienen mucha prisa por alejarse de la presencia de Dios.
Urge salir del culto, urge que se acaben los cantos y urge que peor las predicaciones aburridas de este hermano que hay. Y cuando hablan nomás para estar diciendo cosas que no me gustan. Pero cuando vayas a Eclesiastés 5:1 dice, cuando vayas a la casa de Dios, ocúpate más, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Pon atención a lo que se te está diciendo, porque ahí mismo el rey Salomón escribió que las palabras de un pastor son como clavos hincados. Las palabras dadas en la congregación son como clavos hincados. Que es difícil sacarlos. Cuando vayas a la casa de Dios, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. ¿Y qué hace un necio? Ya se hace tarde, hermano. Ay, otra vez lo mismo. Ese es el sacrificio de los necios. No está hablando de cosas de moda, está hablando de lo mismo, de santidad, de obediencia. Eso ya, mensaje estrellado. Cada vez dice que no hay que lo, pues eso qué. No, saque cosas nuevas. Pues no hay lot que. Ese es el sacrificio de los necios. Estar inconformes con todo. Y dice el Señor, en la casa de Dios. Todo te molesta en la casa de Dios. Ese es el sacrificio de los necios. En la casa de Dios todo les molesta. Pero allá, jiji, jojo, con todo el mundo. Contento con todo el mundo, pero en la casa de Dios todo le molesta. El sacrificio de los necios. Miren, espero que no sea nuestro caso. Ojalá y no sea. Porque si es nuestro caso, mucho cuidado. No debemos invertir entonces tiempo en las cosas vanas. Y ahorita que está a moda, tantos hace ejercicio de esto y se hace esta dieta y ahora píntate así, ahora peínate así y ahora horas y horas guardando la apariencia ante los hombres y ante Dios. ¿Quién sabe dónde está la apariencia? Esos son los problemas que había en los tiempos de Lot y de Abraham y de Lot, de Noé y de Lot. Horas invertidas para la belleza y la apariencia, pero ¿y la apariencia con Dios dónde la dejamos? Que al cabo el Señor sabe. Pues sí, sabe la desobediencia. Es una expresión muy común en el cristiano. No, pues es que yo fallo, pues el Señor sabe. Pues sí, sabe tu rebeldía. Y el Señor sabe que pues, esas cosas no se me dan. Sí, no se te va a dar nada. Con esa rebeldía no se te va a dar nada. Es que no puedes. Pues no puedes, el Señor sabe. El Señor sabe que no puedes porque no quieres. ¿Qué cosas tan tremendas estaba viviendo Noé y Lot? Y uno piensa que nomás porque dice esos 2 versículos ya eso es todo. No, mira, todavía ni terminamos. Pero vamos a rendir cuentas de nuestro tiempo. Qué tristeza. Los tiempos de Lot, los tiempos de Noé. Así estaba la gente. ¿Se fijan cómo vamos entendiendo cada día mejor cómo eran los tiempos de Noé y de Lot? Qué indiferencia, qué pasividad, qué conformismo y qué cosas tan terrenales nos tienen inmersos, olvidados allá de lo celestial, de lo eterno, de lo divino, de lo que verdaderamente salva, de Cristo. Por eso se escribió el testimonio de este héroe de la fe. Porque él con y sin hijo, con y sin dinero, él era el mismo hombre lleno de fe. Sí tuvo sus fallas, no lo vamos a negar, están escritas. Pero Dios no vio las fallas de este hombre porque veía un corazón como cuando vio el corazón de David. David también pecó varias veces. Pero David se arrepentía porque él pensaba en lo eterno.
Qué indiferencia, pues. Así que ahora nuestra labor es luchar contra nuestra propia indiferencia. Volvemos a lo mismo, el enemigo está en casa. Por eso el interés de las señales externas, qué bien, podemos observarlas, podemos tomar precauciones, todo, aprender y todo lo que quieran. Pero lo que está en el interior, eso nos corresponde como iglesia corregirlo. Y la iglesia es la única responsable de dar el testimonio del Evangelio, la iglesia de Cristo. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Este hombre no está recibiendo nada, pero está teniendo una visión y él crea la visión. Creyó a Dios. Este hombre llamado Abraham un pasaje paralelo es Romanos 4, del 3 al 5. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Para el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. El pacto de gracia dado a Abraham viene a silenciar la frustración, la desilusión y los temores que lo atormentan y lo confunden. Él está desilusionado, atormentado, confundido, porque dice, pues, Señor, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo? En otro pasaje dice, ya estoy viejo, mi mujer también. No tengo más que este mayordomo, Damaseno. Ni siquiera es cristiano, que más adelante dio testimonio de que sí. Damaseno es de Damasco, sirio. Este hombre no puede heredarme. Y no puedo establecer las bases para la iglesia de Cristo. Pero a través de este pacto Dios está revelando a Abraham sus propósitos. Y por creer fue declarado justo. Creo que es una de las bienaventuranzas más grandes que puede haber. Que sea declarado justo, que sea justificado. Es lo que hace la sangre de Cristo. Quitar toda la culpa del creyente para hacerlo acepto, presentarlo ante la presencia de Dios. Y que sea acepto. Y cuando el creyente ya es acepto ahí, entonces tiene el privilegio de recibir todas las bendiciones. Ese fue el caso de Abraham. Pero él, aquí no está hablando de la sangre de Cristo. Más adelante hace el ritual, el pacto, pero ese es otro tema. Ahorita lo que nos interesa es ver que cuando él cree, es declarado justo. Y por esa fe es acepto en el reino de los cielos. Este pacto de gracia, estas bendiciones, Abraham las recibe no por méritos propios, puesto que él veía su condición.
Él veía su incapacidad. Pero las bendiciones las recibe por haber creído en aquel que de las tinieblas hizo la luz. Por haber creído en aquel que con el poder de su palabra mandó que se hicieran los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. En él creyó. Y si creyó en este Dios omnipotente, que dijo: lo que venga hacia mí, yo creo en él. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Como ser humano reconoció la insuficiencia de sus esfuerzos. Él sabía que no iba a lograr nada, ya viejo, la mujer estéril. ¿Qué esperaba? ¿Cómo iba a creer en algo que era prácticamente o literalmente imposible? Pero dice también ahí el capítulo 4 de Romanos, todo es pura fe, todo el 4 de Romanos, y habla de la fe de Abraham. Dice la Escritura que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Creyó en esperanza contra esperanza. No había posibilidades de nada, pero Abraham creyó. Eso es lo que falta a los cristianos hoy. Creer, aunque literalmente no exista nada, pero él creyó. Creyó en esperanza contra esperanza. Yo creo que muchas de las bendiciones que el creyente hoy espera es algo imposible a la mente humana. Pero si el creyente logra creer como creyó Abraham, en esperanza contra esperanza, ya tiene su victoria hecha. Este hombre es un vivo ejemplo de fe y fue llamado amigo de Dios. El amigo de Dios porque caminó con Dios, anduvo con Dios, siempre estuvo con Dios. Y dijo el apóstol Pablo en el 4 de Romanos, sigue diciendo que Dios llama a las cosas que no son como si ya fuesen. Eso es fe. Abraham reconoció la insuficiencia de sus esfuerzos, de su condición física, pero echó mano de lo único que tenía en su corazón, y era la fe. Caminó con esa fe en Dios y por ello alcanzó las promesas para su vida presente y para su vida eterna. El pacto dispensado entonces a Abraham sigue vigente hoy en la vida del creyente y lo tiene a su alcance. Por lo tanto, es necesario que el creyente viva por fe. El creyente afanado en conseguir las bendiciones o destacar con méritos propios debe reconocer que su esfuerzo es insuficiente. Así tengamos influencias, así tengamos recomendaciones de quien sea y lo que queramos. Si no estamos bien con Dios, no vamos a lograr nada. Pero si tenemos la fe en Dios, y así sea humanamente imposible, para Dios todo es posible. Que no decaiga la fe. Pero es necesario pensar en lo espiritual como lo pensó Abraham. Es necesario quitar las actitudes que tuvo la gente en los tiempos de Noé y de Lot. Actitudes conformistas, actitudes de indiferencia hacia lo eterno. Tenemos que esmerarnos entonces como cristianos en alcanzar lo imposible por medio de la fe.
Recordemos también que sin fe es imposible agradar a Dios. Y que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no vela la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que nos esmeremos y hagamos lo que queramos. Si Dios no edifica, si nuestra fe no está sustentada en nuestro esfuerzo, si no está sustentado en Cristo, olvídese. Pero también volviendo a Romanos 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. En los esfuerzos que podamos hacer son insuficientes. Pero la fe viene a justificarnos delante de Dios. Cualquier esfuerzo que hagamos, cualquier esfuerzo que queramos destacar y queramos crecer y queramos hacer lo que sea, no es malo, no estamos reñidos contra eso, pero tiene que ser en los principios del Señor. Cualquier esfuerzo que hagamos es insuficiente y todavía quedamos a deber, es lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí. Dice, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. De lo que hagas todavía quedas a deber. Así que nunca pienses que ya lograste lo que has hecho, lo que has intentado hacer. El creyente, si cree que ya hizo algo para la salvación, pues todavía queda a deber. Nunca va a alcanzar a pagar. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica, su fe es contada por justicia. ¿Qué podía hacer Abraham? Ya no podía hacer nada, solamente creer. Pero eso le bastó para alcanzar el pacto de la gracia. En esto estriba la fe del creyente hoy. Al que no obra, sino que cree en aquel que justifica, su fe es contada por justicia. Alabado sea el Señor, porque necesitamos una convicción de ese tamaño, de ese estilo, una actitud así. Por último, se trata de combatir la incredulidad por medio del testimonio de Abraham. Se trata, como venimos desde hace algunas semanas insistiendo, que hay que cambiar nuestras actitudes. La gente de los tiempos de Noé y de Lot tenían pésimas actitudes. Ahora ya nos dimos cuenta que hasta perdían el tiempo. Mal invertido su tiempo. Por eso el rey Salomón escribió un proverbio donde dice: no des tus años al cruel. No inviertas tu tiempo en lo que no aprovecha. Inviértelo en Dios. Solo ahí tendrás recompensa. Así es el insensato. Invierte en todo menos en el reino de Dios. Y luego contra Jehová se irrita su corazón. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová irrita su corazón. Primero hace lo que le da su gana, se equivoca todo lo que quiere, nesea todo lo que quiere, se revela todo lo que quiere y lo viene y dice: el Señor no me responde. Malo. Tanto que le pido al Señor y no me responde. Malo. Pues sí, primero hace lo que le da su gana. Qué malo, ¿verdad? Pero ese es en otras gentes. Dice Proverbios 12:23: el hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. Y el 25 dice: la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Cuando hablamos de fe nos sentimos fortalecidos y nos alegramos. Pero el corazón de los necios publica la necedad.
Es muy lamentable que un creyente, en lugar de hablar de fe, está hablando pura incredulidad. En lugar de enaltecer, el corazón de los necios publica la necedad o enaltece la necedad. Es muy lamentable que el creyente, en lugar de enaltecer la fe, esté enalteciendo la incredulidad, el pesimismo, lo negativo. Y peor de lamentable es que crea más en lo malo del diablo que en lo bueno de Dios. Es peor. Siempre esté creyendo que le va a ir mal, que no le va a recibir esto, y siempre negativo, es malo. Está enalteciendo la necedad. Está invocando lo malo. Eso es una pésima conducta en los cristianos. Que todo lo que hable sea pura lástima, puro llorar y puro. Yo no digo que no. Puede haber situaciones difíciles, pero que no venga a opacar la fe del Señor, la esperanza en el Señor. Cualquier frustración, desilusión, problema o necesidad. Que no venga a opacar el poder y la grandeza del Señor. Lo dijo el apóstol Pablo. El que tiene esposa como si no tenga, el que compra como si no lo posee, el que sufre como si no sufriera, y el que esté enfermo como si no estuviera enfermo, y el que esté sano como si no estuviera sano. Que nada les interrumpa su comunión con el Señor. Entonces el necio enaltece la necedad. Es necesario vivir en esa fe. Por eso también está escrito, y dice el libro de Lucas, y cuando el Señor venga, hallará fe en la tierra. Pues ¿y cuál fe va a hallar si todo el mundo haya perdido comprando, bebiendo, comiendo, durmiendo? Pues ¿cuál fe es esa? Qué bueno que llegara y nos encontrara de rodillas orando, predicando el evangelio, pidiendo perdón, reconciliándonos unos con otros. No, cada quien en las cosas del mundo. Oye, no. Así no es la iglesia que viene a recoger el Señor. Eso no es ningún prototipo de iglesia santa, sin mancha, sin arruga, ni cosas semejantes. No. Hay mucha prisa entonces por irnos de la presencia de Dios. Vámonos. Vamos a orar. Esa es la actitud común en los creyentes, carnales y inmaduros. Cuando el apóstol Pablo predicaba, no se les cayó un muchacho porque ya tenía horas disertando, enseñando, se mató. Se cayó al segundo piso. Pero pues era el apóstol, se levantó. Levántate, siéntate, escúchame otra vez, todavía no termino. Es que estaban en la iglesia primitiva y no tenían esos problemas de indiferencia. Estaban ávidos del amor de Dios, de la palabra de Dios. Ojalá y tuviéramos mejor esos tiempos. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Ay, Señor, queremos darte gracias por tu palabra. A veces es dura, Señor. A veces nos parece que nos lastima. Pero es mejor ser corregidos con palabras y no con azotes. A veces nos incomoda, Señor. Pero qué mejor que nos conduzcas a la humillación, al arrepentimiento. A veces es desagradable, Señor, escuchar tanta exhortación. Pero es preferible, Señor, corregirnos a tiempo. Que cambies nuestras actitudes. Ayúdanos, Señor. Nosotros ya perdimos mucho tiempo. Ya tenemos tan arraigadas actitudes malignas, porque a final de cuentas eso es. Actitudes malignas, diabólicas, que nos conducen a la perdición.
Pero este es el momento, Señor, en acercarnos a ti, reconociendo nuestra necesidad, reconociendo nuestro deseo de corregir nuestra vida. Y por eso quita de nosotros, Señor, los afanes por lo material. Quita, Señor, la indiferencia del corazón. Que en nosotros haya gozo y alegría por lo eterno, por lo espiritual. Que en nosotros, Señor, haya esa viva esperanza que nos mantenga felices y gozosos. Podemos predicar mensajes que solamente alienten a la rebeldía. Pero ¿qué caso tiene, Señor? ¿Qué caso tiene engañarnos a sí mismos? Es mejor, Señor, hablar con la verdad. Es mejor confrontarnos con la realidad. Porque así, solo así habrá esperanza, Señor, de dar pasos más firmes hacia la salvación, de aportar lo que esté de nuestra parte. Perdona, Señor, las actitudes conformistas, indiferentes. Perdona todo lo malo, Señor. El tiempo que hemos perdido, Señor. Perdónanos, que mejor que hoy mismo nos corrijamos, Señor. Que mejor que hoy mismo, Señor, entremos en razón, porque tú has de pedir cuentas por el tiempo invertido en ti o el tiempo desperdiciado en lo malo. Cambia pues nuestro corazón, Señor, y gracias te damos porque nos haces ver grandes verdades. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.